Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sachenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Trópico Absoluto. Trópico Absoluto es una revista digital fundada en diciembre de 2018, dedicada a la reflexión humanística en su sentido más amplio. Su objetivo es servir de espacio de encuentro para el intercambio de ideas sobre Venezuela y América Latina, así como para abordar temas relevantes de los debates globales. La revista persigue aglutinar con rigor lo mejor del pensamiento intelectual, un objetivo que, en las circunstancias actuales, obliga a tender puentes, al cruce de fronteras para favorecer la circulación de una creación intelectual determinada por la nueva realidad diaspórica venezolana y la radical transformación de la geografía política y cultural del país. En este contexto, Trópico Absoluto responde también a una situación histórica muy específica. De allí que su espíritu democrático persiga ante todo promover la tolerancia y el pluralismo, la libertad de pensamiento y el diálogo crítico, así como favorecer la mirada abierta y el cosmopolitismo que han sido características de la producción intelectual venezolana. Su editor es Manuel Silva Ferrer y el editor asociado es Fernando Rodríguez. El diseño es de Valesca Belisario y Daniel Alcalá. Sobre este importante proyecto hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sachenka. Bueno, Ricardo, dentro de las propuestas editoriales que han ido desarrollándose en el país en estos últimos años, prepandemia y dentro del contexto de la pandemia, yo creo que Trópico Absoluto se ha consolidado como un espacio de referencia para la cultura, yo diría que no solo venezolana, fundamentalmente venezolana, pero con una mirada bastante plural, que probablemente venga marcada justamente por la diversidad que supone ser venezolano en estos tiempos, ¿no? Reúne voces muy calificadas de diferentes disciplinas. Además es un medio digital muy bien organizado, muy amigable, y que yo pienso que una de las cosas que más me llama la atención a mí como lectora de Trópico Absoluto es que no se centra en una sola parte, por así decirlo, o en un solo aspecto de la cultura, sino que, bueno, integra desde la plástica, la literatura, el periodismo y la política, que pareciera muchas veces que no entrara dentro de lo que es el ámbito cultural. Y bueno, no, la política efectivamente tiene un lugar importante en cualquier sociedad y en una sociedad como la nuestra, llena de tantos desafíos, pues debe tener siempre un espacio para que la pensemos, para dialogar
y para vernos también desde ese espacio. Creo que este es un programa que va a ser muy interesante para la audiencia. A falta de papel, a falta de espacios de publicación tradicional, o también, bueno, como ha ocurrido en otras partes del mundo, la migración a lo digital, por razones económicas, de divulgación, etcétera, que sigan consolidándose medios como este, es siempre una buena noticia, y creo que, bueno, en Alfabeto del Mundo vamos a celebrarla el día de hoy. Así es. Fíjate, una de las cosas que a mí me gusta de Trópico Absoluto es que asume el pensamiento sin complejos. En un momento del mundo y del contexto de nuestro país en donde pareciera que pensar es incluso mal visto, porque no hay tiempo para eso. Sí. Todo es lo urgente, todo es lo inmediato, y obligados por la necesidad, muchas veces sí nos encontramos obligados a relevar un tiempo que quizás en otros contextos dedicaríamos más a la lectura, a la conversación detenida sobre ciertos aspectos relevantes de la vida, de la existencia y de la situación actual de todos nosotros en Venezuela. El resolver, el poder cubrir las necesidades básicas, el ritmo estresante que significa trabajar y movilizarnos en Venezuela, pero no dejo de recalcarlo también para millones de venezolanos fuera de nuestras fronteras, que se ven urgidos por muchísimas horas de trabajo. Es algo que puede llegar a ser apabullante. Pero el problema es cuando nosotros normalizamos eso. Y que una situación o un momento determinado de nuestras vidas nos lleve a desechar o a despachar una cantidad de cosas que también conforman la vida y conforman la existencia. No es solamente el mapa o la antena que mide el elemento emocional de los venezolanos, lo que debe ser medida para reflexionar o para trabajar en términos de ideas lo que nos sucede. Y a veces uno lo vive cuando ocurre una noticia o ocurre algo y ok, es la noticia, pero queda en la noticia en algo que se escriba después y ya. Y yo creo que pensar es tomarte tu tiempo. Y una de las cosas que yo celebro de Trópico Absoluto es que se toma su tiempo e introduce trabajos de largo aliento con características académicas en un entorno profundamente antiacadémico, despreciativo de la educación y de la formación y del pensamiento, por supuesto. Ellos introducen estos elementos. Yo creo que Trópico Absoluto ha logrado dar con una clave, y es que trabaja desde la comunicación, pero en unos entornos o en unos planteamientos hondos y profundos. Y esa hondura y esa profundidad que incomoda, que requiere tiempo, también nos define. También nos ha definido a lo largo de nuestra existencia republicana y desde antes. Entonces, yo creo que ellos están haciendo un trabajo maravilloso, un trabajo en donde cada vez más el archivo está formando parte de sus planteamientos. Y bueno, vamos a conversar un poco más de esto hoy con nuestro invitado. ¿Con quién conversamos? Con Manuel Silva Ferrer. Manuel Silva Ferrer nació en Caracas. Es egresado de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, con doctorado en Filosofía y Ciencias Sociales por la Freie Universität Berlin. Posee una larga experiencia en el manejo y estudio de los medios de comunicación en América Latina. Comenzó su carrera en la producción televisiva y cinematográfica.
al tiempo que ejercía el periodismo en la cadena informativa Radio Caracas Radio. En 1995 ingresó al equipo de la Cinemateca Nacional de Venezuela y en el año 2000 al Ministerio de la Cultura, como responsable del área de cine y medios de comunicación, desplegando una intensa actividad que incluyó, entre otras cosas, el proyecto de reforma de la Ley de Cinematografía, que dio pie al actual auge de la producción del cine en Venezuela. Fue miembro del directorio del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de Venezuela y representante ante la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, CACI. En otro escenario dirigió la prestigiosa revista de fotografía latinoamericana Extracámara y participó del proyecto de creación del Centro Nacional de la Fotografía. Ha ejercido la crítica cultural y cinematográfica en diversos medios impresos. En el ámbito académico es investigador asociado al Instituto de Investigaciones de la Comunicación ININCO de la Universidad Central de Venezuela y miembro del comité de la revista Anuario ININCO. Ha publicado artículos y participado en encuentros internacionales relacionados con los temas de la política, la cultura y los medios en América Latina. Fue becario de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho y del Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD. Es autor de El cuerpo dócil de la cultura, Poder, Cultura y Comunicación en la Venezuela de Chávez. Actualmente vive en Berlín. Buenas tardes, Manuel. Bienvenido al Alfabeto del Mundo. Bienvenido. Buenas tardes, Ricardo. Saludos a ustedes. Qué gusto que estés aquí, de verdad. Bueno, Manuel, fíjate, te vamos a hacer unas preguntas, ¿verdad? Y la idea es que tú las vayas respondiendo libremente y vamos avanzando en la entrevista. ¿Te parece? Sí, con todo gusto, claro. Perfecto. Fíjate, Manuel, ¿cuál ha sido la recepción de un proyecto como Trópico Absoluto entre los lectores venezolanos y quizás extranjeros, ¿no? ¿Hay diferencias en ese sentido? Sí, por supuesto. Bueno, lentamente hemos ido posicionándonos como un medio con yo diría que una importante aceptación. En cuanto al público, te puedo hablar perfectamente de cifras, porque afortunadamente hoy los medios digitales pueden tener, digamos, una medición precisa de lo que es el público. La mitad de nuestro público se encuentra en Venezuela. De esa mitad, el 25% se encuentra en Caracas y el resto repartido en ciudades como Mérida, Maracaibo, Valencia, Maracay. Y el resto del público está fuera de Venezuela, fundamentalmente en los Estados Unidos, España, Argentina, Colombia y México. Luego hay otras partes también, Inglaterra, tenemos incluso muchos lectores, bueno, muchos no, pero hay una cantidad regular de lectores en China, en Australia. Es decir, Trópico es un medio global relacionado, vinculado con la cultura venezolana. Y en cuanto al alcance, digamos que el último mes que estuvimos revisando números ha sido una sorpresa y una gran alegría, porque en los últimos 30 días aproximadamente hemos tenido cerca de 10.000 lectores, lo cual para nosotros es un montón. Wow. Ha sido una cifra excepcionalmente alta, por lo general nuestros números están en la mitad de eso, pero este último número, por un par de coincidencias, eso suele suceder en todos los medios de comunicación, hay picos y valles. En este caso hemos tenido un pico bastante alto y hemos alcanzado un número que para nosotros es maravilloso, de 10.000 lectores. Magnífico, Manuel. Profesor, gracias por estar con nosotros en Alfabeto del Mundo. Yo también tengo una pregunta para usted ya a nivel, digamos, editorial. ¿Cuáles son los criterios editoriales para que un texto califique para Trópico Absoluto? Bueno, en principio lo fundamental es la calidad. Imprescindiblemente creo que todos los lectores de Trópico suelen valorar eso. Tenemos comités de lectores que evalúan la mayor parte de los trabajos que nos llegan.
trabajamos con ensayos de mediano alcance y largo alcance. Esos ensayos provienen mayoritariamente, digamos, no de periodistas, porque Trópico no es una revista periodística, es una revista de crítica y ensayo. Sí. Así que, digamos que por una suerte de distorsión profesional, la mayor parte de nuestros colaboradores provienen del mundo académico, aunque también del mundo intelectual no académico, ¿no? Críticos, escritores, expertos en distintas áreas del teatro, del cine, de las artes visuales, no directamente vinculado con el mundo universitario, pero digamos que eso ha favorecido una cierta calidad y un cierto rigor en los textos. No tenemos unas líneas que delimiten por qué aceptamos uno, por qué aceptamos a otros, por qué no aceptamos a otros, pero digamos que lo fundamental en nuestro caso es un determinado rigor en la crítica, en el análisis, en la formulación de los trabajos y una calidad en la elaboración de esos textos, ¿no? Excelente. Ok. Manuel, ahora, tú estás entre Berlín y Popayán, ¿verdad? En estos momentos. Yo quisiera que tú nos hablaras un poco, ya no solo de un contexto venezolano, sino cuál es la mirada, digamos, latinoamericanista o desde una perspectiva de América Latina que Trópico Absoluto puede brindar. O sea, mucha gente dice que no es lo mismo la mirada desde Europa que desde Norteamérica, que desde diferentes ciudades o capitales de América Latina. ¿Cuál es esa visión que tiene Trópico Absoluto de la cultura en el contexto de la región latinoamericana? Sí, bueno, como tú bien sabes, Ricardo, los estudios latinoamericanos son una invención que ocurre prácticamente fuera de América Latina y que tienen un auge fundamental en los Estados Unidos y algunos ecos en Europa, algo en Francia, muy poco en Alemania y también muy poco en España. Así que digamos que esa visión global, amplia, de lo que son los estudios latinoamericanos, digamos que es un ámbito del mundo académico universitario, para decirlo así, mucho más político en el caso latinoamericano y culturalista, del cual de alguna manera en el primer caso se nutre Trópico, ¿no? Yo estuve cerca de 15 años trabajando en el espacio académico alemán, hice parte de un centro de estudios latinoamericanos y parte de mis estudios en filosofía y ciencias de la cultura tienen que ver con el estudio de ese espacio cultural latinoamericano y con esos estudios latinoamericanistas. Entonces, digamos que era conocer una dimensión de la cultura que vinculaba lo que se hacía en Argentina, lo que hacía Beatriz Arlo, Carlos Altamirano, por hablar, digamos, de la década del auge de sus estudios culturales, en la década del 80, 90 y comienzos del 2000, o lo que fueron los estudios, el auge también de los estudios postcoloniales, de esos estudios también de los cultural studies, como se llamaban en la academia anglosajona, pero también lo que hacía Sergio Micheli en Argentina o lo que hacía Martín Barbero en Colombia. Entonces digamos que esa recepción amplia, Carlos Monsiváis en México, Carlos Rincón en Colombia, esa dimensión amplia de los estudios de la cultura latinoamericana de alguna manera permean la visión de Trópico Absoluto también de lo venezolano y de lo latinoamericano. Trópico intenta dar una visión no solamente venezolana o venezolanista de la cultura, sino acercarse a fenómenos relacionados con la cultura venezolana en esa dimensión, digamos, más amplia, ¿no? Al menos esa es la intención. Por supuesto no es fácil en una revista independiente, con recursos limitados, pero creo que lentamente hemos ido ampliando los temas, el espectro y las áreas de interés, por supuesto siempre cruzados por lo venezolano, pero nos interesa también tocar esos otros espacios y esos puntos de conexión entre Venezuela y otras regiones del mundo, sobre todo en este momento donde temas como migración, diáspora, exilio, tienen cada vez más relevancia en el ámbito del interés, de los estudios, de la crítica y también de los procesos vinculados a Venezuela. Chévere. Profesor, y en esta misma línea, yo le pregunto, ¿qué sigue faltando en la crítica cultural venezolana y latinoamericana? Bueno, es una pregunta difícil. Yo creo que en los últimos 20, 30 años ha habido una evolución importantísima en los estudios y en la crítica
latinoamericana. Lamentablemente la circulación de estos trabajos no siempre es la mejor. Digamos que Berlín para ello es un lugar privilegiado por la biblioteca del Instituto Iberoamericano y por varios centros, sobre todo el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, que es un centro de acogida y recepción y distribución de materiales, y un centro de investigación también muy importante. Pero digamos que en los últimos años ha habido una expansión tremenda de los estudios, digamos, culturales y sobre la cultura de América Latina. En los Estados Unidos el material que se produce allí es inabarcable. Sí. Y también en otros países latinoamericanos el desarrollo, digamos, del mundo universitario, pero también de la prensa y de otras revistas como Trópico Absoluto. Me refiero, por ejemplo, a publicaciones como Rialta, que se está llevando a cabo también una manera de mirar y de pensar lo latinoamericano, ya no solamente dentro del mundo universitario, pero que han hecho importantes aportes a la construcción de un archivo y a la construcción de un acervo crítico sobre temas vinculados con América Latina. Yo creo que hoy en día lo que se publica hoy es un corpus gigantesco de materiales prácticamente inabarcable, lo que se publica sobre todo en los Estados Unidos, sí, y en algunas editoriales europeas, pero también mucho en México, mucho en Colombia, mucho en Argentina, en Chile se publica muchísimo. Es decir, hay una cantidad de materiales que yo no hablaría de qué le falta a esos estudios. Quizás lo que le falta no es tanto en términos de contenidos o de acercamiento, sino la distribución, que es siempre el gran déficit y el gran problema, ¿no? La distribución y la circulación de esos materiales dentro de América Latina, desde América Latina hacia afuera y desde afuera hacia América Latina. Por supuesto, nosotros en Venezuela somos un caso excepcional por lo que sabemos, lo que ha ocurrido, la ruptura del campo cultural venezolano en los últimos años, pero esa dificultad de circulación, que sería el último eslabón, es, digamos, yo diría, lo que falta para completar ese circuito, ¿no? Sí, además que bueno, eso que menciona, profesor, a veces la divulgación, lo hemos hablado además con otros venezolanos que hacen vida académica en América Latina, la misma dificultad, digamos, de que los materiales que se producen, por ejemplo, en Chile, lleguen a Ecuador, por decir, que no es tan lejos, pero hay como dificultad, digamos, de compartir, o por lo menos es lo que nos han expresado, ¿no? De compartir lo que se produce en investigación y en crítica en los países, en estos países, en el continente, a veces no se sabe en otros países del continente. Es más fácil inclusive que se sepa a veces en Estados Unidos. Sin duda. Eso está asociado más con circuitos de circulación académica, intelectual y el circuito editorial que con otra cosa, ¿no? Por lo general los circuitos de producción universitario en América Latina son muy débiles y apenas cuentan con canales para difundir y distribuir sus materiales afuera. Sí. Y muchas veces las bibliotecas tampoco tienen el músculo suficiente para comprar lo que se produce afuera. Sí. Así que esas dificultades regionales, interregionales, son propias de, digamos, lo que ha sido las dificultades de la globalización, de ese espacio que se pensaba ideal de circulación masiva de materiales y que funciona fundamentalmente por Internet, pero que en el espacio físico es mucho más limitado, además de que incluso universidades importantes de América Latina cuentan con pocos recursos para que sus académicos, sus investigadores puedan viajar regularmente a congresos o publicar en otras partes. Es decir, ha habido allí muchos avances, pero sigue siendo un espacio de circulación intelectual muy precario, muy reducido. Así es. La verdad es una élite la que logra sortear esas dificultades y conectarse, digamos, con Houston, con Nueva York, con Berlín. Eso es un circuito, digamos, en el que se mueve como el circuito del tenis o el circuito del ciclismo, una pequeña élite. Sí, así es. Profesor, vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando sobre Trópico Absoluto. Vale, perfecto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Trópico Absoluto? ¿Con quién conversamos? Con Manuel Silva Ferrer. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestro invitado. Bien, continuamos conversando con nuestro invitado el día de hoy, el profesor Manuel Silva Ferrer. Manuel,
¿Cuáles son los planes de Trópico Absoluto para el futuro? Nuevas secciones, propuestas. Sé que han estado trabajando con una suerte de bibliotecas o textos o libros que ofrecen al público. ¿Podrías hablarnos un poquito de eso? Sí, claro. Bueno, en principio el objetivo es poder seguir, digamos, consolidando lo que ya tenemos, que es un espacio de publicación permanente. Poder, eso ya en 4 años, digamos que es un logro importantísimo, poder mantener la regularidad y lentamente seguir creciendo en cuanto al alcance. Sería una de nuestras metas a corto plazo, ¿no? La continuidad en toda revista intelectual, en toda revista cultural es el gran reto, poder continuar. Digamos que en términos de lo que sería innovación, de generar cosas nuevas, sí, hace poco abrimos una sección biblioteca que busca precisamente juntar esos espacios sueltos de lo que se está publicando sobre y vinculado a Venezuela, en Venezuela, pero también fuera de Venezuela, donde incluso parte del trabajo es juntar no solamente muchas veces en el campo cultural venezolano, lo que entendemos por la cultura venezolana, se entiende ese espacio de producción como lo que ocurre entre la Universidad Central, algunas editoriales que se encontraban antes en Caracas y muchos otros espacios quedaban relegados. Nosotros nos hemos esforzado también en la serie de conversatorios Repensando a Venezuela en tener productos de lo que está ocurriendo en Mérida, de lo que está ocurriendo en Maracaibo, de lo que está ocurriendo en Valencia, y poder también, digamos que ampliar el espacio de lo que se entiende regularmente como la cultura venezolana, que es muy caraqueñizada, ¿no? Sí. Entonces esa sección biblioteca, digamos que ha ido apuntalando algo de eso, y también, por supuesto, poner en diálogo muchas de las cosas que se están publicando fuera de Venezuela, muy interesantes y que tienen también límites para su circulación y que pocos se conocen en Venezuela, y ponerlos en diálogo con la gente que está afuera. Claro. Hay una sección temas que es lo que una revista académica llamaría dossier. Trópico no es una revista académica, es una revista híbrida, intermedia, de ensayo. La idea es tener allí, poder continuar abordando, digamos, con conjuntos de ensayos y de estudios, temas específicos, algunas temáticas. Ahora dentro de poco viene una traducción del dossier que publicó Javier Guerrero en la revista Review, llamado País Portátil. Hicimos una traducción de esos textos que se publicaron al inglés al español y creo que va a estar bastante bien. Y hay algo que acabamos de abrir también, que es una sección de noticias que llamamos Bitácora. Es una sección como de archivo, no informativa, noticiosa, pero sí de lo que está ocurriendo en el ámbito de la cultura, ya no solamente en el campo del ensayo, sino que también reflejar algo de las exposiciones, de las publicaciones y de las novedades de lo que está ocurriendo, digamos, en este espacio ahora globalizado de lo que es la cultura venezolana, donde hay una exposición de Gego en Stuttgart y hay una exposición de Marisol Escobar en Nueva York, pero también hay una exposición de Alexander Apóstol en Caracas y hay otra exposición de Ana Lenzo en Berlín. Estas son cosas que venimos hablando desde hace algunos años, que no conectan, no logran construir un corpus, y la idea con Trópico es poder ir juntando esos fragmentos, esos pedazos sueltos ahora, ¿no? De lo que vamos siendo nosotros y de lo que va siendo la cultura venezolana, un montón de fragmentos de un espacio disperso, muy fracturado, y la idea de Trópico es ir juntando esas cosas y construyendo un pequeño archivo de este tiempo que nos ha tocado, ¿no? Profesor, y a ver, a nivel de estos países como Europa, usted vive en Berlín fundamentalmente, ¿cómo miran este trabajo? Por supuesto que allá los espacios de difusión son otros, los recursos son otros, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo se ve desde Alemania, que ha sido un país con el que tenemos, por supuesto, una relación cultural y diplomática, pero que cada vez hay más venezolanos allá, que hay gente haciendo vida académica, como es su caso? Entonces, digamos que ese posicionarnos en el mapa de un país, además, con el prestigio, con la historia universitaria y académica de Alemania, ¿cómo se ubica un trabajo como el de Trópico Absoluto en ese contexto? Bueno, digamos que la revista Trópico forma parte más de un contexto global. Es una revista digital que no tiene un espacio físico, no se ubica en un espacio físico. Trópico
tiene un ámbito más, yo pienso, de impacto, incluso por el número de lectores, mucho más ahora mismo en Venezuela, Sí. Aunque por supuesto dentro de lo que es, de esto que llamamos hoy en día la diáspora venezolana, tiene muchos lectores. Hemos encontrado en los especialistas, latinoamericanistas, digamos, caribeñistas que llaman ahora, gente que está trabajando desde Puerto Rico, también desde distintos departamentos en los Estados Unidos, pero también desde revistas, periodistas, críticos, también creadores, ¿no? Claro. Gente interesada por Venezuela. Digamos que la revista no se ubica, no se inserta en un espacio académico. Yo creo que hay quizás la lectura que tú me planteas, y alguna gente la plantea así, quizás por la rigurosidad de los textos, porque muchos de los autores, digamos, vienen de ese espacio académico, pero Trópico no es una revista académica, de hecho no es una revista que los trabajos, de hecho, insistimos, no tienen aparataje académico, son más bien trabajos de ensayo, publicamos muchas reseñas, hay otros trabajos libres, es decir, Trópico no es una revista tradicional, académica, universitaria. Creo que se ve mucho así por el rigor de los trabajos, por la densidad. En algunos casos, bueno, hemos publicado ensayos largos, pero también hay entrevistas, hay unas entrevistas extraordinarias de la serie de entrevistas a Teodoro Pekov, de Norman Gall, por ejemplo, o la entrevista de Iván Candeo que hizo Carmen Alicia Di Pasquale hace poco. Es decir, hay otros, o la entrevista de Miguel Gómez, a Miguel Gómez. Es decir, hay otra serie de contenidos y para no perderme en ese caso a lo que es tu pregunta, digamos que la revista es una revista global, no se inserta en un espacio geográfico específico ni se inserta en un espacio universitario específico. Por supuesto es muy seguida por esos sectores que trabajan en Venezuela, investigadores, pero yo creo que en cuanto a los lectores hay un número más amplio y mucho más extenso, y ese era el objetivo, que fuera el espacio universitario. Es decir, yo siempre le comento a los compañeros, el promedio de lectura de un paper académico es de 7 lectores. Sí. En Trópico hay trabajos que los leen 100, 200, 300, 400 personas. Hemos tenido trabajos que lo leen 1000, 1500 personas. Eso para cualquier autor que venga del mundo universitario no es un número importante, sobre todo en una revista de este tipo, ¿no? No es un periódico tampoco, no es el papel literario del Nacional, que en su momento tuvo un alcance y un tiraje enorme. Así que, pero nosotros nos ubicamos en un espacio más intermedio, es un espacio in between entre ese mundo pesado de la academia y un mundo más abierto, más libre, que además en el espacio digamos, el Internet permite muchas más libertades y muchas mayores, digamos, ventajas para la circulación y para la producción. Sí, claro. La migración a lo digital, lo decíamos al comienzo del programa, aparte una de las, por supuesto, de mano de una maestra como Valesca Belisario, era difícil que no fuera un espacio hermoso y muy bien pensado, ¿no? Para acercar a los lectores. El espacio digital de Trópico Absoluto es muy amable, no es rígido, y así, aunque sabemos y reconocemos, y creo que una de las cosas que valoramos los lectores sí es la seriedad de lo que se publica, que no tiene por qué ser académico, pero sí es importante que haya una rigurosidad de pensamiento a la que uno se aproxima, y eso es lo que encontramos allí, afortunadamente, ¿no? Y sí, es una página profundamente amable para los lectores, y me encanta además ver eso, que el acercamiento es sobre todo, ¿no?, de un público necesitado, podríamos decir, ¿no? Como venezolana que vive en Venezuela. Lo que tú comentas, la experiencia de lectura, la experiencia estética era también importante para mí. Y bueno, Valesca es una persona con la que yo he trabajado desde hace muchos años, que me ha acompañado en otros proyectos, y creo que el cabezal de Trópico y el diseño en general, que es una obra de Valesca y de ABB Taller de Diseño, creo que hay un gran logro allí, que hace también de la experiencia de lectura y la experiencia de Trópico. Me lo comentan regularmente los autores, que están muy contentos de ver cómo resaltan y cómo se ven ya sus textos en términos visuales y estéticos, ¿no? Sí. Así es. Manuel, recomiéndanos 2, 3 textos en Trópico Absoluto que uno diga, bueno, termina de escuchar la entrevista y va a cliclear y a leer de una vez.
Bueno, mira, digamos en cosas recientes, el texto de Miguel Gómez sobre la ficción es un texto extraordinario, es un texto estupendo que publicamos la semana pasada. También la entrevista que le hace, perdón que entre tantos autores a veces se me va a la cabeza, Claudia Cabalín, que está en Oklahoma, le hizo una entrevista a Miguel, la entrevista es muy, muy buena. Sí. Pero también hay otras cosas, hay una reseña que le hace Rafael Sánchez, el autor de Dancing Jacobins, ese libro que no hemos traducido al español y que hay que llevarlo a Venezuela y traducirlo. Hizo una reseña extraordinaria del trabajo de Juan Cristóbal Castro, que también es muy, muy bueno. Hay unos textos de Luis Enrique Pérez Oramas originales allí que son muy, muy buenos y que vale la pena leerlos. Digamos que eso hay unas reseñas, las dos entrevistas de Norman Gall a Teodoro Pekov. En general, esas dos entrevistas se publicaron originalmente en inglés, nunca se habían publicado en español. En total son como el número de caracteres no recuerdo, pero serían como unas 80 páginas y que forman una parte importantísima de la biografía de Teodoro Pekov que no se encuentran en los libros que ya se publicaron biográficos sobre Teodoro. Es decir, allá hay algunas cosas que ya en ese archivo que hemos ido generando son bastante buenas. Yo recomendaría, en lo que ahora me pasa por la cabeza, algo de eso, ¿no? También hay un texto muy lindo que publica Lola Larra, esta escritora chilena con ese que tiene ese seudónimo que acaba de publicar, que se llama El amigo que se quedó. Es un texto sobre la migración muy sentido, es un texto cortito, yo creo que no alcanza 2 páginas, pero muy, muy importante para comprender y para pensar en el tema de la migración hoy en día en Venezuela. Magnífico, Manuel, magnífico. Profesor, gracias por todo este tiempo, pero para cerrar, a mí le comentaba a Ricardo antes de comunicarnos con usted la importancia que tiene para mí como lectora que dentro de las secciones de Trópico Absoluto esté una sección de política. Hemos hablado además de las memorias, de un gran político, uno de los políticos que más pensó a Venezuela, ¿no? Que es Teodoro Pekov. Pero ¿por qué es importante, para usted y por supuesto con quien tengo más cercanía, Fernando Rodríguez, que esté una sección para pensar desde la política? Sí, bueno, fíjate, es que al comienzo tú me decías de una visión de América Latina y qué visión teníamos de la cultura desde América Latina. Y yo creo que eso habla de la dimensión cultural que comprende Trópico Absoluto, así como yo, de alguna manera, intentaba defender la revista, que no es una revista académica, a pesar de que trae mucho de ese espacio, pero tampoco es una revista literaria, como mucha gente me dice, bueno, Trópico no es una revista literaria, ¿no? Como, digamos, esa cosa como de la cultura muy libresca, y no, digamos que nosotros entendemos una dimensión de lo cultural que es mucho más amplia, por eso hay una sección también de historia, hay una sección de política, es decir, eso de alguna forma plantea una visión de lo cultural que es mucho más amplia que el espacio de las artes y el espacio de la literatura, vinculado por supuesto al espacio de las artes, que es donde tradicionalmente y sobre todo en Venezuela hemos entendido la cultura, ¿no? Cuando hablamos de la cultura era esencialmente las artes y las letras. Así es. Fundamentalmente las artes visuales y en el caso venezolano la poesía y la novela, ¿no? Así que digamos que ahí Trópico plantea una visión distinta de la cultura, que abarca también ese espacio de la historia y que abarca una dimensión muy importante de la política, que además en las últimas 2 décadas es imposible pensar la cultura venezolana sin pensar la política, como toda la cultura del siglo XX sería imposible pensarla sin evaluarla desde una perspectiva también que tiene que ver con lo económico, con lo ecológico, con la dimensión que el petróleo le otorgó y le concedió y cómo definió y marcó la cultura venezolana. Así que digamos que ahí aprovecho esa pregunta que me haces para plantear lo que sería el acercamiento de Trópico a esa visión de lo cultural, esa visión bastante más amplia, bastante más compleja, que viene permeada por otras dimensiones, no solamente restringida al campo de las artes. Bueno, profesor, justamente eso es lo que como lectores agradecemos a Trópico Absoluto. Muchas gracias por su tiempo y bueno, Alfabeto del Mundo es su casa cuando quiera. Muchas gracias, Manuel. Oye, por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y para
de poder hablar de Trópico. Casi no he tenido ocasión, a pesar de mi origen también como comunicador, pero no he tenido ocasión prácticamente de hacer este tipo de trabajos, de vender la revista y de poder ofrecerla, digamos, en términos comunicacionales. Eso es otra de las cosas que debe hacer Trópico prontamente. Así que muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, siempre es un placer hablar de Trópico, del proyecto y sobre todo continuar conectándonos con Venezuela, que es una parte importante, bueno, la parte central de este proyecto. Un gran abrazo, profe. Abrazo, Manuel. Gracias. Abrazo a ustedes. Muchos saludos. Hasta aquí nos trajo el río. Bueno, yo creo que Manuel nos acaba de dar una perspectiva, una visión amplia, global, de lo que Trópico Absoluto significa como revista. Yo creo que es un proyecto extraordinario, es un proyecto muy, muy completo en todo lo que ofrece y además en sus planes a futuro, ¿no? Y me encanta la dimensión híbrida en que no es una revista académica, pero lo incluye. Es una revista en donde los elementos de la cultura en su dimensión más amplia están presentes, pero que no le teme a la complejidad, no le teme a la profundidad. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que celebrar, es algo que necesitamos, que requerimos en estos tiempos en donde nos movemos definitivamente. Entonces, bueno, larga vida a Trópico Absoluto. Es importante recordar que lleva el nombre de un poemario de Eugenio Montejo, ¿verdad? Como nuestro programa. Entonces, imaginemos todo lo que Eugenio Montejo ha logrado a través del tiempo. Nada, lo celebramos. Así es. Yo creo que bueno, además de ser un nombre perfecto y el homenaje más que merecido, nuestro invitado hizo mucho énfasis en algo que tú dices, no es académico, y yo creo que eso tiene que ver también con abrir el pensamiento a un espacio que salga del claustro, por así decirlo. Eso se ha hecho, por supuesto, muchas veces, pero también en estos tiempos de aridez, en muchos sentidos, en cuanto a presupuesto, en cuanto a que la gente se ha ido, a cómo nos articulamos nuevamente, es importante que se retome y creo que es lo que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque es importante para la sociedad entera, no solamente para algunos espacios. Y destaco lo que al principio comentaba, la cultura en su sentido amplio. La cultura que va más allá de lo que él decía, que no es solamente las letras, que por supuesto nos encantan, o las artes visuales. La cultura es un órgano mucho más grande en una sociedad. Mi esposo siempre me dice, se lo dice a sus alumnos sobre todo, que se trivializa el verbo pensar generalmente. Pensar es difícil, pensar nos exige, y yo estoy de acuerdo con él. El pensamiento exige a la persona una disposición para hacerlo. Entonces creo que a eso nos convoca Trópico Absoluto. La etiqueta Nuestras recomendaciones. Bueno, y ya que hablamos de la cultura en un sentido amplio, yo recomiendo de verdad encarecidamente a los caraqueños que visiten la exposición del artista Jonathan Lara titulada Inconcreto, del residuo y la exforma. Esta exposición está en la Galería Espacio Cero de Colinas de Bellomonte y es una revisión amorosa, podría decir, de Parque Central. Bueno, ya que estamos en el orden de la ciudad, visitar la exposición La Villeneuve, los capítulos recobrados de la arquitectura francesa en la capital, 1900-1975, en la Sala TAC de Trasnocho Cultural. Forma parte de este recorrido por la memoria en la que estaba implicada la Sala TAC desde hace años, con la influencia de la arquitectura o de arquitectos españoles, norteamericanos y ahora franceses. No se la pierdan. En el próximo encuentro.
70 años de historias de migrantes. Y tendremos como invitado a Sergio Dávar. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de la Radio Escuela el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sachenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa, @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.